Si lo que sentimos no se ajusta al concepto que tenemos de nosotros mismos y luchamos en contra de lo que experimentamos, perdemos nuestra unidad, nos dividimos y dejamos de ser. Aceptando todo lo que experimentamos como parte de nuestra unidad nos recuperamos. Pero para ello la fe es indispensable. Por ello, la fuerza está en la fe y la medicina es la aceptación. Sin fe no puede haber aceptación, porque sin fe el temor de perdernos nos gana y preferimos mantener una máscara de nosotros mismos, mostrarnos a los otros y a uno mismo en apariencia y falsedad, en el ideal del yo y no en su realidad. La fe no es en el futuro o en el pasado. Es en el presente y su vivencia. No se tiene fe para esperar algún evento del futuro, sino para vivir en el presente con toda plenitud y atrevimiento. Tener fe es aceptar. Al aceptar nos unificamos, porque dejamos de estar divididos entre lo que somos y lo que debiéramos ser. Allí simplemente somos y fluimos en el sin el yo restringido y parcial con el cual nos identificábamos. Fluir en el sin yo es alcanzar el ser dejando atrás la máscara, el ego, la apariencia. Comete un error aquel que se confunde y en lugar de fluir en él, al ego se apega. Él es el yo puro, el ego es lo que se cree ser en apariencia. Él no tiene límites y no depende de alguna identidad. El ego es limitado y se puede definir. La definición incluye al ego, el cambio, a él nada lo abarca porque en él está incluida toda definición, sobrepasándola. Él es el amor en sí y se conoce viviéndolo, él es como la luz que existe solo para quien la puede ver. A él solo se le puede conocer desde dentro, aunque se encuentra en todo. No hay forma de hacer que un ciego vea la luz explicándole sus correlativos o sus efectos. No existe definición que permita que un sordo experimente el sonido. La luz y el sonido solo se pueden conocer experimentándolas directamente. Lo mismo sucede con él. Él es invisible para quien sea ciego a su luz y sordo para su sonido. Pero él no es ni una luz ni un sonido. Él no tiene forma ni color. Ninguna textura lo representa, ninguna geometría lo dibuja, ningún espacio lo confina, para él no existe tiempo ni espacio y en él la vivencia acontece en un sí mismo atemporal y aespacial. Fluir en él es reconocer el sin final, en el cual la sensación es sin fronteras ni terminación. En él se experimenta lo única que verdaderamente basta. Olas de cogniciones sin término y autoabastecidas bañan a quien fluye en él. Provienen de ningún lugar reconocible, pero provienen de fuente inagotable y perpetua. Ni se buscan ni se controlan, únicamente aparecen y llenan oleadas de felicidad entera, impregnan toda vivencia cuando se fluye en el sin yo. Es un mar inagotable de frescura y novedad, vital y luminoso. No hay depresión en él, ni vejez. Él siempre es nuevo pero nunca conocido. Su vivencia guía pero no es un camino para llegar a una meta. En él, el camino y la meta son uno. No se fluye en él para llegar a él, porque fluir en él es estar en él. Él no existe en un futuro, porque él es todo presente. A él no se le puede dividir porque él es uno sin partes. Vivirlo a él es sentirlo en la máxima cercanía. Él no ocupa ningún lugar, pero el lugar desde el cual se experimenta es más cercano que la propia piel, la respiración o el aliento. Él está adentro como lo más interno, alimentando al uno mismo en el sí mismo. Su mismidad es la de todos pero la de ninguno. Su existencia es el arquetipo de la existencia y su presencia el molde de toda presencia. Él es en sí mismo más allá de cualquier sí mismo, pero sosteniendo toda mismidad, porque en él la mismidad es autorrefulgente y completa. A él nada lo alimenta o nutre, pero él abastece a todo aquel que en él fluye. La inspiración de la bondad proviene de él, porque todo ser es su criatura e hijo. Desde él a todo se ama porque él es el padre de todo sentimiento. En el fluir en el sin yo no hay juicio, pero sí total compasión y ternura. Ni se intenta el cambio ni se controla el acto, solo se les ve y se les acepta en total regocijo por su existencia. En él se comprende que todo surge del misterio sin causa ni efecto, solo siendo en cada acto totalidad entera y autorrefulgente. Él existe más allá de cualquier existencia. En él no hay yo pero sí ser. Solamente sin yo se le puede experimentar a él. El yo es un filtro para él, un obstáculo para su vivencia, un velo para su luz. Pero para quedarse sin yo es necesario aceptar que él también en el yo se encuentra y que el yo desde él es alimentado. No se puede luchar en contra del yo para quedarse sin yo.
La lucha en contra del yo tiene como efecto fortalecer al yo. Quedarse sin yo es aceptarlo a él como origen del yo. Para poder vivir sin yo es necesario amarlo a él como padre del yo. Para abandonar al yo primero hay que aceptarlo. El odio al yo es un alejamiento de él. El yo es la semilla de él y se transforma en él cuando le sale raíz. En el todo está incluido, cuerpo, espacio y cerebro. Fluir en el sin yo es coincidir en deseo entre el del yo y el de él. Así, enraizado, incluido el cuerpo, con el mismo deseo y en acción, se fluye en el sin yo. El yo es el tema y el mito, la referencia desde la cual se juzga y se percibe. Llegar al mito de uno mismo, es darse cuenta que lo que se creía ser era una ilusión legada por la historia personal. Sobrepasar y trascender el mito personal es asomarse al misterio de la realidad sin yo. El yo se resiste a ser desechado porque en su inconsciencia rige y determina la visión y lo visto. Fluir en el sin yo es unificar lo visto con el que ve. Allí, desaparece lo externo separado de lo interno, se funde el sujeto con el objeto y la imagen se ve a sí misma. Fluir en el sin yo es situarse en un lugar en el cual y desde el cual la vida y la muerte se vislumbran como sinónimos. No existe deseo más que el deseo, no existe apego a ninguna opción que dependa del estar en el mundo. Se podría vivir en otro planeta o en ninguno en ese estado. Fluir en el sin yo es la total individualidad de la no individualidad. Se es uno mismo en el nivel en el cual todos son uno mismo, pero se vive con la experiencia de que lo que sucede le sucede a uno mismo, porque le sucede al uno vivido en uno mismo. Aquí no existen jerarquías ni divisiones, conceptos o valoraciones. Cada evento es total y posee la máxima importancia y simultáneamente ninguna. No se depende de nada y se depende de todo. El sí y el no, la presencia o ausencia, dejan de considerarse como opciones absolutas. Se planea y no se planea, se decide y no se decide, se vive y se muere simultáneamente. A todo se le ama, porque en cada ser se vislumbra al todo, en cada acto converge la totalidad de una unión perfecta de proceso y meta, parte y todo, deseo y no deseo, conocimiento e ignorancia. Desde el sin yo, lo que otros sobreentienden por costumbre o hábito, se percibe desde la frescura de una ignorancia de juicio iluminada de inocencia. Sin yo, la memoria se reconoce como transpersa en él, porque tal es su verdadera naturaleza. Al recordar no nos sumergimos en un universo personal y separado de los otros, sino que resonamos y sintonizamos la memoria colectiva y extraemos de ella lo que nos pertenece. Fluir en el sin yo, es recibir sin obstrucciones ni filtros, abrirse a la realidad de la única mente y de la memoria humana total. El pensamiento flota y sin yo se registra. Cuando en el yo se habita, el pensamiento que flota se confunde en su origen y se piensa que del yo proviene. El misterio está en él, porque todo misterio es acerca de la unidad de la cual formamos parte. Cada unidad se siente en misterio, aunque a ella se pertenezca. Fluir en el sin yo es vivir la unidad como parte y como totalidad. Capítulo 6. El pensamiento místico y los modelos científicos. Los niveles de identidad en la Cábala y la psicofisiología. Vivimos una época en la cual han comenzado a proliferar los intentos por fundamentar las experiencias místicas mediante diferentes modelos científicos, principalmente de carácter físico, recuérdese el Tao de la física, de Fritjof Capra, pero también psicofisiológicos, el modelo holográfico, de Karl Pribram, por ejemplo. Sin embargo, ningún místico verdadero aceptaría tal fundamentación, ya que los paradigmas de la ciencia cambian, mientras que la experiencia mística real se encuentra, por definición y esencia, basada en una realidad absoluta que no se modifica y trasciende todo esquema reduccionista. La ciencia intenta explicar las relaciones entre los diferentes eventos manifestados en la realidad física y que son capaces de ser medidos por instrumentos observados utilizando la capacidad perceptual humana, mientras que la realidad a la que tiene acceso el místico o contemplativo se encuentra en un reino previo o trascendente con respecto a la manifestación física. Un místico genuino aceptaría, en cambio, la posibilidad de establecer relaciones entre la ciencia y la mística, siempre y cuando éstas no se interpreten como intentos reduccionistas de fundamentación de la mística por la ciencia. Con esta advertencia, quisiera presentar una serie de relaciones que se pueden establecer entre la Cábala y un modelo psicofisiológico denominado la teoría sintérgica, que explica